Las Sagradas Escrituras, compuestas por Antiguo Testamento, AT, y Nuevo Testamento, NT, son la palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina mediante santos hombres de Dios que hablaron y escribieron impulsados por el Espíritu Santo. 2 Pedro 1, 20-21. Por medio de esta palabra, Dios comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las Sagradas Escrituras son la infalible revelación de la voluntad divina. Son la norma del carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación autorizada de las doctrinas y un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia. ¿Cómo surgieron las Sagradas Escrituras? Antes que el pecado entrara en el mundo, Adán gozaba de libre trato con su Creador, pero desde que el hombre se separó de Dios por causa del pecado, aquel gran privilegio le ha sido negado a la raza humana. No obstante, el plan de redención abrió el camino para que los habitantes de la tierra volvieran a relacionarse con el cielo. Dios se comunicó con los hombres mediante su Espíritu y, mediante las revelaciones hechas a sus siervos escogidos, la luz divina se esparció por el mundo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. 2 Pedro 1:21. Durante los 25 primeros siglos de la historia humana no hubo revelación escrita. Los que eran enseñados por Dios comunicaban sus conocimientos a otros, y estos conocimientos eran así legados de padres a hijos a través de varias generaciones. La redacción de la palabra escrita empezó en tiempo de Moisés. Los conocimientos inspirados fueron entonces compilados en un libro inspirado. Esa labor continuó durante el largo periodo de 16 siglos, desde Moisés, el historiador de la creación y el legislador, hasta Juan, el narrador de las verdades más sublimes del Evangelio. Datos sobre la Biblia. La palabra Biblia proviene del griego biblon, que significa libros. Contiene 66 libros. Se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. 39 libros en el AT y 27 libros en el NT. Fue escrita por cerca de 40 autores diferentes en un periodo de 1500 años. Los libros de la Biblia fueron escritos en 3 idiomas originales: hebreo, griego y arameo. La Biblia ha sido traducida en más de 2000 idiomas. La Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos. La Biblia como un mapa para la vida. ¿Para qué son útiles las Sagradas Escrituras? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16-17. El salmista escribió una vez: Lámpara es para mis pies tu palabra, luz para mi camino. Salmo 119, 105. Qué cierto es eso. Las Escrituras contienen instrucciones, sabiduría y guía para cada decisión que podamos enfrentar, y sirven como una hoja de ruta para la vida. Las páginas de la Biblia están llenas de sabiduría y nos dicen lo que Dios nos pide y cómo quiere que vivamos. Pero la Biblia no es solo una colección de palabras y dichos, es una historia. La historia de la raza humana. Nos cuenta cómo Dios creó a la humanidad para que fuera perfecta, cómo la humanidad perdió esa perfección y cómo Dios ha estado luchando para restaurarnos desde entonces. ¿Qué evidencias tenemos para creer que Dios inspiró los libros de la Biblia? 1. La unidad de su mensaje. Ninguna porción de la Biblia queda fuera del contexto del resto de libros que la componen. Es curioso cómo la Biblia, que ha tardado unos 1.600 años en ser escrita, desde Moisés hasta el apóstol Juan, tiene una coherencia tremenda en su mensaje.
La Biblia ha sido escrita por reyes, David, Lemuel, Proverbios 31, 1, etc., incluso el más sabio del mundo y de toda la historia, Salomón. Príncipes con un lenguaje exquisito, como Isaías. Y también por pobres agricultores. Pastores de ovejas como el profeta Amós, Amós 1:1, pescadores, como Pedro. Gente culturalmente muy distante, que han vivido en épocas distintas, incluso con más de 1000 años de diferencia entre sus vidas, con lugares geográficos distintos y distantes. Daniel en Babilonia, actual Irak, o Moisés en el desierto del Sinaí, etc. No falta quien duda de la fidelidad de la Biblia actual a los originales manuscritos. A esta observación hay fácil respuesta. Hasta hace poco, la copia más antigua del Antiguo Testamento completo, databa del S9 después de Cristo por los masoretas. Es decir, al menos desde el S9 tenemos garantías de que la Biblia no ha sido modificada. Pero a esto, aún los escépticos más acérrimos seguían poniendo en tela de juicio la fidelidad anterior al S9. En 1947 se descubrieron las famosas cuevas del Qumrán. En ellas se encontró el quiz. El famoso rollo completo de Isaías, datado en la primera mitad del S2 a.C. Los eruditos tenían en ese momento un manuscrito 1000 años más antiguo que el de los masoretas. Ejemplo. Cuando los predicadores exponen sobre un tema toman versículos de varios libros distintos para desarrollar la idea. Mayormente un tema de la Biblia no se encuentra en un solo libro. El estudio comparativo no se hizo esperar, y los resultados fueron taxativos. Apenas había diferencias, un mínimo porcentaje, debido únicamente a la evolución de algunas palabras, pero con significado exacto. Sirva de ilustración, voy para casa, que podría pasar con los siglos a un voy pa' casa. Ha habido una elisión, pero el significado de la frase es exactamente el mismo. Igual. Sucede con el texto masorético y el de Qumrán, pero en muy pocos casos. Con esto tenemos garantía de que, durante más de 2000 años, la Biblia se ha preservado fiel a las copias más antiguas. Además, hay que añadir que hay miles de fragmentos de toda la Biblia, repartidos por todo el mundo. Todos y cada uno de esos fragmentos están catalogados y estudiados. Cuando aparece alguno nuevo en algún yacimiento arqueológico o biblioteca, se estudia y cataloga para añadirlo al corpus de textos fragmentarios de la Biblia. 2. La perfección de sus normas y enseñanzas. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que los cumpláis en medio de la tierra en que vais a entrar para poseerla. Así que, guardadlos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos que, al escuchar todos estos estatutos, dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios, siempre que le invocamos? Deuteronomio 4, 5-7. 3. La veracidad histórica de sus declaraciones. Un elemento que ha ayudado a establecer la validez histórica de la Biblia son los descubrimientos arqueológicos que a través de los años han demostrado cómo los personajes, lugares y eventos mencionados en la Biblia son 100% reales. La arqueología bíblica es la parte de la arqueología que se especializa en el estudio de los restos materiales que tienen relación directa o indirecta con los relatos bíblicos, sean estos del Antiguo, Tanaj, o del Nuevo Testamento, y con la historia y cosmogonía de las religiones judeocristianas. 4. El valor científico de sus concepciones. La Tierra flota en el espacio. En el libro de Job 26, 7, hablando acerca del poder de Dios,
Leemos. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. El primer científico en descubrir que la Tierra está suspendida en el espacio fue Nicolás Copérnico. En el siglo XVI, Copérnico presentó su teoría heliocéntrica, que postulaba que el Sol era el centro del sistema solar y que la Tierra y los demás planetas giraban a su alrededor. Esta teoría desafiaba la creencia ampliamente aceptada de que la Tierra era el centro del universo y provocó una revolución científica. El descubrimiento de la Tierra en el espacio no se basó solo en las observaciones de Copérnico, sino también en los avances científicos posteriores. Galileo Galilei fue uno de los científicos que respaldó la teoría heliocéntrica de Copérnico mediante sus observaciones telescópicas. Además, Johannes Kepler desarrolló leyes que describían con precisión los movimientos de los planetas alrededor del Sol. Estos avances científicos respaldaron aún más el descubrimiento de la Tierra en el espacio. Sin embargo, ya la Biblia enseñaba esto 3000 años atrás. La redondez del planeta Tierra y la expansión del universo. Isaías, hablando de Dios, hace la siguiente afirmación sobre la redondez de la Tierra. Isaías 40 horas y 22 minutos. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. En Proverbios 8:27 se hace otra afirmación al respecto. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. La idea de que la tierra es redonda se remonta a la antigua Grecia, hace más de 2000 años. Aristóteles fue uno de los primeros en postular que la Tierra era esférica, aunque creía que se encontraba en el centro del cosmos y que los otros cuerpos celestes giraban a su alrededor. Eratóstenes, por otro lado, fue el primero en comprobar que la Tierra es esférica gracias a la observación y la investigación de papiros de Alejandría que demostraban a través de la proyección de las sombras la curvatura de la Tierra. El filósofo midió la circunferencia de nuestro planeta en el año 255 antes de nuestra era. Dado que trabajaba en la biblioteca, pudo leer un papiro que decía que el 21 de junio era el solsticio de verano. Esto significaba que, al mediodía, el sol se encontraría más cerca de cenit que cualquier otro día del año. Esto se podía demostrar fácilmente clavando un palo en el suelo en vertical y viendo que no proyectaba ninguna sombra. Claro que esto solo sucedía sobre Siene, Egipto, que es donde está ubicado el ecuador terrestre y donde los rayos de sol llegan totalmente perpendicular el día del solsticio de verano. Si este experimento de la sombra se hacía en Alejandría, situado a 800 kilómetros al norte de Siene, se podía ver cómo el palo proyectaba una sombra muy corta. Esto quería decir que en aquella ciudad, el sol del mediodía estaba más o menos a unos 7 grados al sur del cenit. Cada estrella es diferente. 1 Corintios 15:41 dice, uno es el resplandor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en resplandor. A pesar de que existen más de miles de millones de estrellas conocidas en el universo, cada una de ellas es única. No hay dos estrellas que tengan exactamente las mismas propiedades. Esto puede sonar como una suposición, puesto que hemos analizado muy pocas estrellas en detalle, pero esta conclusión es cierta. Una estrella tiene tantas variantes en su composición que la probabilidad de que existan dos estrellas iguales es 0. 5. El cumplimiento de las profecías. Una de las cosas que muestra la palabra de Dios es cómo de manera fascinante se cumplen las profecías allí predichas. Profecías acerca de la vida, muerte y resurrección del Mesías, descritas en el Antiguo Testamento, así como los eventos históricos que ocurrían en el mundo tales como la
Sucesión de los imperios que gobernarían la tierra hasta el fin de la historia humana en Daniel 2 y 7, descritos en el libro de Daniel 2, 7 y 8, las profecías del libro de Apocalipsis. Entre otras. 6. El poder transformador de las Escrituras. Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. 7. Su conservación y difusión a través del tiempo. 1 Pedro 1, 24-25 dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre.